la viste, ¿no? La presentación. Muchas gracias. La línea argumental central es la historia de dos amigos que se enteran al mismo tiempo que sus padres no son realmente sus padres, sino que les compraron al nacer. Y el argumento central de la línea argumental es pues cómo reaccionan estas dos personas. Uno quiere conocer sus raíces, el otro no quiere saber nada del pasado, y hay un enfrentamiento entre ellos y bueno, pues esa es la línea argumental central. Después hay diferentes subtramas, porque también me retrotraigo a los años 30, la historia de la madre de uno de ellos, que le robaron a su hijo cuando nació, y la historia de la abuela, y en fin, hay unas... Sobre todo yo creo que mi novela es una reflexión sobre la maternidad y sobre la identidad. Sobre esos casos que han aparecido ahora y que ahora se sabe y está en los medios de comunicación, pero que hace 6-7 años nadie conocía, que es que casi 300.000 adopciones en España se hicieron de una manera irregular. Y cuando digo irregular es que los niños se vendían y que además los padres adoptivos inscribían a los niños en los registros civiles como hijos biológicos suyos. O sea, había una trama organizada de, en primer lugar, un fraude de ley, y en segundo lugar, pues también el robo de muchos bebés fueron robados. Se dice que de esos 300.000 adopciones irregulares, más del 10% pueden ser robos, porque muchas madres daban a sus niños en adopción porque no podían cuidarles o por lo que fuese, pero a otras se los quitaron directamente, porque llegó un momento en que había tal demanda que no les quedaban niños para dar en adopción, y lo que hacían era, cuando entraba una embarazada en la clínica, llamaban a uno de las parejas que tenían en lista de espera para que se llevase ese niño, y se lo robaban a la madre. Hay muchísimos testimonios que coinciden en las historias, muchos. El mismo patrón, una mujer joven que ingresa de urgencias o que ya lleva un tiempo en alguna de estas casas cunas que regentaban algunas mujeres y en connivencia con médicos, monjas. O sea, la trama era tremenda y el caso es, la verdad, que es sobrecogedor, porque los testimonios de las víctimas no caen en saco roto, se sienten desprotegidos, las instituciones no están haciendo nada. La mayoría de los casos, cuando llegan a los juzgados, son desestimados, y cuando no, es que ni siquiera se aceptan porque no hay pruebas, es que la mayoría no tiene pruebas. Sí, claro, no hay que perder de vista que mi libro es ficción. Yo me baso en una historia real, me documento en casos reales, y de cada uno de esos casos voy cogiendo pinceladas y construyo mi propia historia, que es de ficción. O sea, todo lo que sucede en la novela, de la trama de la novela, es imaginación, es ficción. Ahora, los escenarios donde transcurre, los hechos históricos que se suceden en la novela, eso es realidad. O sea que lo que hago es que construyo el escenario donde coloco a mis personajes a través de la documentación, que ha sido mucha, ha sido ardua, además, ha sido una labor de documentación muy intensa, pero luego construyo personajes ficticios. O sea, los personajes son de ficción y la historia que les ocurre a los personajes es de ficción también. Por eso dice Soledad Arroyo, es como una hogaza de pan, porque en principio el tema pues resulta duro, como la corteza del pan, pero luego lo abres y el pan es tierno, es calentito, huele muy bien. Yo eso es lo que he pretendido también en la novela, tocar un tema muy sensible, que además nos sensibiliza a todos, pero abordarlo siempre desde el respeto, desde el más profundo respeto y desde el cariño, y también desde el homenaje. A mí me gusta decir que en mi novela
hay muchos homenajes. Hasta los años 90. Yo tengo una hija que nació en el 92 y que además nació enfrente de Santa Cristina. Yo creo que el problema es de todos, es un problema social, es un problema de la sociedad, que si llega a ocurrir en otro país se estarían buscando responsabilidades. Mira, en Australia se ha sabido también que hubo robos de bebés a los aborígenes y ahora el gobierno australiano ha pedido perdón a todos los implicados. El gobierno como institución. Aquí en este país suceden las cosas más terroríficas y no hay nunca quien pida perdón ni quien se responsabilice, ni las víctimas están desprotegidas. Esa es una de las reflexiones que yo me he hecho, ¿no? ¿Cómo se llega a esto? ¿Cómo se llega a esto? No se llega porque sí. El robo de los niños a las madres solteras ha sido una práctica muy frecuente. Cuando no se les obligaba a entregarlos en adopción, se les quitaba y se les decía que el niño se había muerto, porque las familias no querían esa vergüenza en su casa. Era un signo era un deshonor para la familia que una mujer soltera se quedase embarazada, de manera que se le quitaba al niño o se le obligaba a darlo en adopción. Por eso yo digo que el primer origen de todo esto es social, porque es la sociedad la que reniega de la maternidad cuando la maternidad no se ajusta a los cánones establecidos. Posteriormente, a las mujeres republicanas en las cárceles de posguerra se le quitaba a los niños porque, siguiendo la teoría de Vallejo Nájera, que decía que las mujeres estaban enfermas, que las mujeres republicanas lo que tenían era una enfermedad mental y que por lo tanto había un gen, que era el gen rojo, que había que extirpar. Y la mejor manera era segregar a las madres de los hijos, para que los hijos no desarrollasen ese gen, y se le quitaba a los niños y se lo entregaban a familias que les educasen en los principios del movimiento. En este caso, el robo de niños se debe a una cuestión ideológica, o sea que tenemos la cuestión social y la cuestión ideológica. Y posteriormente, yo creo que se actuó con tantísima impunidad que ya traspasa la cuestión ideológica y pasa a una cuestión meramente mercantil. Los niños se vendían incluso a plazos, se cosifica al ser humano. Y hay algunas personas, muchas, porque para que haya tantísimos casos tuvo que haber mucha gente implicada, porque además hay casos en prácticamente todas las provincias españolas, prácticamente en todas. Tenía que haber muchas personas que se creían que podían jugar con la vida y con la muerte de los demás. Pues sé que es curioso porque realmente, si yo lo pienso, cada una de mis novelas tiene su origen en la anterior. De La princesa india nacen Las filipinianas, realmente, porque Las filipinianas es un homenaje a mi familia materna. Mi abuela era filipina y yo quise rendirle un homenaje, y como la ruta de las Indias pasaba por Filipinas, tenía mucho que ver México y Filipinas, porque había un barco que iba de México a Filipinas, y entonces quise escribir Las filipinianas después de haber escrito La princesa india, que se desarrolla en México, y de esa manera doy la vuelta y voy a Filipinas y le hago un homenaje a mi abuela materna. Después escribo Tiempo de arena para hacerle un homenaje a mi abuela paterna. Y además tomo una serie de personajes que son niñas prácticamente en Las filipinianas, y hago una novela para ellas. Y mientras pueda pensarte, la escribo porque ya en Tiempo de arena
había tratado el tema del robo de niños a las madres solteras y quería profundizar en ese concepto. Además, cuando estaba escribiendo la novela es cuando surge ese escándalo de los niños robados. Por eso yo sitúo la novela en 2004, porque son las primeras. Todavía en 2004 no se sabía, no había saltado a los medios de comunicación todo este escándalo, y sitúo la novela en esa fecha. Pero la novela realmente se puede decir que tiene el origen en la anterior. La estructura realmente depende mucho del enfoque que tiene la novela, ¿no? La estructura más bien depende del punto de vista del narrador. Yo en esta novela quería que la voz del narrador fuera muy plural, y de hecho hay varios narradores. Hay un narrador omnisciente, pero luego hay un personaje que habla en primera persona y otro que habla prácticamente en segunda persona. Y yo quería que fuesen los propios personajes los que contasen la historia. Por eso tiene esa estructura. Pero además es que yo quería investigar sobre diferentes aspectos de este tema central, que sería el de estas personas que buscan su identidad, ¿no? Y como temas aledaños quería construir una especie de poliedro de diferentes caras, en el que cada cara expresara un aspecto de ese mismo tema, y por eso tiene esa estructura, y por eso tiene los personajes, cada uno tiene mucha importancia. Es una novela en la que hay muchos personajes y que efectivamente se puede decir que es una novela coral, porque todos ellos tienen protagonismo. Han sido transmisoras, lógicamente, pero también han sido las que se han levantado contra eso. Han sido transmisoras de todo realmente, ¿no? Las mujeres, de todos los valores, por lo tanto del de libertad, del de libre pensamiento, y del de acceso al conocimiento, y del de igualdad entre todos, pues también las mujeres. Las primeras que se levantan contra esas desigualdades son ellas. Muchas veces tienen el apoyo de los hombres y otras se lo encuentran enfrente. La lucha por la igualdad de la mujer es una lucha que yo creo que es muy reciente. No por la igualdad de la mujer, sino por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, que yo creo que esa es la auténtica lucha. No somos iguales, afortunadamente no somos iguales. No tiene sentido plantearla, desde mi punto de vista, ¿no?, plantear la igualdad entre el hombre y la mujer. No, lo que queremos es la igualdad de derechos, que tengamos los mismos derechos los hombres y las mujeres. Y en mis novelas, mis protagonistas, pues sí que reclaman también esos derechos, de alguna manera todas ellas, todas las protagonistas de mis novelas. En todas hay esa especie de grito, ¿no? Grito a veces sordo, porque muchas veces no se podía levantar la voz. Yo a veces he oído decir que ya está bien de que la mujer luche contra los malos tratos, visibilizando los malos tratos, que hay que visibilizar otras cosas, ¿no? Y que las noticias que aparezcan en la prensa sobre la mujer deberían ser positivas, y que cuando se habla de malos tratos la noticia se vuelve contra las mujeres porque son noticias negativas, y hay gente que empieza a rechazarlas, ¿no? Ah, ya están con los malos tratos. No, yo a eso digo no. Yo creo que hay que seguir hablando de los malos tratos, hay que seguir hablando de que una mujer ha sido violada, y la mujer tiene todo el derecho a sentirse una víctima porque lo es. Y sin embargo, a otras víctimas de otras cosas no se les dice eso. A las víctimas del terrorismo no se les dice deja ya de pensar que eres una víctima.
Yo creo que una víctima tiene todo el derecho al llanto, y tiene todo el derecho al grito, y tiene todo el derecho a la protesta, y tiene todo el derecho a que la gente le apoye. Y me duele cuando a lo mejor hay alguna reunión y yo soy una acérrima luchadora contra los malos tratos en lo que puedo, ¿no? Desde mí, pues desde mi literatura, o desde cuando me dan la palabra, o desde el púlpito que yo tenga, ¿no? En cada momento. Me molesta cuando dicen, ya están las víctimas de los malos tratos, o que se entienda como un tema del que ya vale hablar de eso, ¿no? Yo creo que se ha visibilizado mucho, ahora sabemos lo que son los malos tratos, durante muchos años no hemos sabido lo que era el maltrato, y ahora afortunadamente a través de esta visibilización y de estas campañas que se han hecho, reconocemos los malos tratos donde están, allí donde se dan. Creo que es importante. A mí no me gusta tampoco cuando me dicen, ¿es literatura femenina? Hombre, yo creo que la literatura es literatura. Nadie le preguntó a Flaubert si su literatura era femenina, y es el que dicen que mejor retrata el alma femenina, ¿no? Es Madame Bovary, y nadie lo ha catalogado como literatura femenina. A un hombre, cuando escribe un libro, nadie le pregunta si escribe para hombres o para mujeres. Nadie se lo pregunta. ¿Por qué se lo preguntan a las mujeres?